Ok, hoy vamos a hablar referente al perdón porque es necesario. Para tu crecimiento personal es necesario que aprendas a perdonar y sobre todo a perdonarte a ti para que de esta forma abraces tu historia, te empoderes y conquistes todas las metas que tengas. Entonces, el perdón. Antes de entrar en el tema y de los pasos que quiero darte para que puedas perdonar y abrazar tu historia, quiero que entendamos que primero debemos derribar creencias que tenemos del perdón y que simplemente son mitos. Como por ejemplo, ¿qué significado tiene para ti el perdón? Muchas veces creemos que el perdón es una manera de justificar a esa persona y que cuando no perdonamos a esa persona le estamos castigando. Ese es un mito. Otro mito que tenemos es que muchas veces creemos que es difícil perdonar, es que no me entran las ganas de perdonar, que creemos que el perdón es un sentimiento y que va a venir un día y vas a creer y vas a sentir, ah, bueno, hoy sí me dieron ganas de perdonar a mi mamá, hoy sí me dieron ganas de perdonar a mi ex, hoy sí me dieron ganas de perdonar a tal amiga que me falló, y eso realmente no es así, o sea, así no funciona el perdón. Por eso quiero que entendamos que perdonar no es justificar ni tampoco es minimizar el daño que nos hizo esa persona. Aquí tengo mis apuntes porque no quiero que se me escape ningún tema. Otro tema importante es que perdonar no es olvidar ni reconciliarse con esa persona. Esto era un mito que yo de verdad tenía mucho en mi cabeza en el sentido de que, o sea, si perdono a esta persona, tengo que tratar a esta persona como si nada hubiera pasado, reconciliarme y ser la más con esa persona. Y no, no necesariamente tiene que ser así. ¿Vale? Tú puedes decidir perdonar y simplemente no seguir compartiendo con esa persona. O sea, no necesariamente tienes que estar allí ligado a esa persona. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. También es, digamos que necesario que entiendas que el perdón es más un acto de amor propio, evidentemente hacia ti, que un castigo hacia la otra persona. O sea, que ese mito de que, bueno, si no lo perdono, si no la perdono, la estoy castigando para que sufra, no, porque realmente cuando tú no perdonas, existe en ti algo que se llama resentimiento. Y el resentimiento es la trampa que usa el diablo para mantenerte atada a una historia que simplemente te hace sufrir. Porque cuando hay resentimiento en tu corazón, en tu vida, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente es como un veneno, que tú crees que es para esa persona, pero básicamente te está matando a ti poco a poco, porque cuando te das cuenta, esa persona quizás vive su vida, ni se enteró que te hizo un daño o que realmente te fastidió la vida. Bueno, no te fastidió la vida, tú permites que eso pase, pero bueno, tú ahora mismo crees que te fastidió la vida y básicamente lo que haces es que permaneces cautiva y presa a una cárcel que se llama resentimiento y dolor. Y en esa situación, la única persona que sufre eres tú, ¿vale? Entonces, ¿cómo abrazar el perdón? Aquí he puesto unos 5 pasos que a mí me han funcionado y que considero que es necesario que tú también los pongas en práctica. Por ejemplo, el paso número 1, si quieres tomar apuntes, pausa el video, vas apuntando todos estos pasitos porque considero que son importantes. Así que, número 1, reconocer el dolor. Es decir, que tienes que validar tus sentimientos y validar que sí has sido víctima de un daño y que sí has sido víctima de algo de algo o de alguien que te hizo sufrir en ese momento. Entonces, valida tu sentimiento. No creas que porque te sientas mal o sientas dolor, sientas rabia, sientas frustración hacia esa persona, no te juzgues por eso. Esto me pasó por mucho tiempo que yo había decidido perdonar a una persona, específicamente a la persona que abusó de mí sexualmente. Yo decidí perdonar a esa persona y por mucho tiempo, por muchos años estaba tranquila, pero hubo un tiempo donde me sentía mal cuando recordaba ciertos episodios y yo decía, pero ¿por qué le perdoné? O si ya le perdoné, ¿por qué siento esta rabia? ¿Por qué sigo sintiendo esta frustración en mí? Y lo que hacía era que alimentaba ese diálogo interno del por qué, por qué, por qué, por qué. Y básicamente lo que estaba era juzgándome, culpándome y entraba en un bucle de culpa cuando lo único que tenía que hacer era validarme porque sí, me hicieron daño, sufrí, abusaron de mí y está bien sentirse con rabia, está bien, pero también
Cuando tú validas eso, ya dejas de culparte y entrar en el bucle y pasamos al segundo paso, ¿ok? Que es comprender la historia desde otra perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que justifico entonces que la otra persona hizo esto porque el pobrecito o la pobrecita sufrió esto y entonces vino y replicó esto en mí. No necesariamente tienes que justificar, pero sí entender quizás la perspectiva de la otra persona y el por qué hizo eso. Normalmente las personas hacen daño o hacen lo que hacen a raíz de una herida o desde un dolor, desde su propio dolor. No tiene nada que ver contigo. Entonces, cuando tú entiendes que esa persona también fue herida, que también esa persona tuvo una historia complicada, cuando lo comprendes desde otra perspectiva, sin culpar, sin juzgar y tampoco sin sentir que lo está justificando, porque nada es justificable, ningún daño es justificable. Pero cuando intentas entender la historia desde otra perspectiva, eso también te da paz. ¿Ok? Entonces, vamos al tercer paso, es liberar la emoción atrapada. ¿Qué emoción atrapada? Pues lo que te dije, esa rabia, esa frustración o ese dolor, liberarlo de alguna forma, bien sea a raíz de una carta, un escrito o hacerlo de manera hablada, en voz alta, con alguien. A mí la verdad es que me funcionó muchísimo hablar con otras personas y soltar lo que tenía dentro callándome desde que estaba pequeña. Otro, vamos al paso número 4, es elegir que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Aquí vamos a esto, a lo que te dije en un principio. Creemos que va a llegar el día que vamos a sentir las ganas de perdonar a esa persona. Y eso nunca va a llegar. O sea, nunca va a llegar eso. Porque el perdón, como el amor, es una decisión. Cuando tú decides perdonar, simplemente tomas la decisión de, vale, no quiero seguir cargando esta carga, no quiero seguir sintiéndome mal o no quiero seguir contándome una historia de algo que simplemente me hace sufrir, así que hoy decido perdonar a esta persona. No va a pasar que mágicamente te vas a sentir bien, pero créeme que es bastante liberador cuando decides perdonar. Entonces, cuando haces todos estos pasos, ¿vale? Desde un estado de conciencia real, vamos con el segundo, que es reescribir nuestra historia como queremos recordar la experiencia. Es decir, desde nuestro poder y no desde nuestro dolor. Cuando tú decides perdonar, empiezas a reescribir tu historia porque dices, vale, si es cierto que sufrí quizás abandono, sufrí una traición de una amiga, sufrí el engaño de un novio, sufrí abuso sexual de X persona, sufrí XXXXX. Pero ese X o esa X que te pasó no determina tu futuro. Ahora, la acción que tomes hoy de sanar esa X es lo que sí va a determinar tu futuro, porque es lo que sí te va a dar esa capacidad de empoderarte de tu historia y decir, vale, esta persona no tiene poder sobre mí. Yo soy la que tengo poder sobre mí, así que decido soltarla y seguir con mi vida. Porque esto que me pasó no me define. La decisión que tomo hoy de sanar y de abrazarme, entender que fui una niña, fui una mujer, fui alguien que injustamente le tocó vivir algo, pero que a pesar de todo, hoy te tienes a ti para también abrazarte y decir, no pasa nada, o sea, esto no va a ser un obstáculo para que yo cumpla mis objetivos, para que yo sea una mujer plena y feliz, ¿ok? Entonces, para esto yo me gustaría que escribas una carta de perdón hacia esa persona, hacia X, o si no es para X persona, que la escribas para ti misma. Algo que realmente es interesante entender, el perdón más que para la otra persona es más para ti. Porque, perdón, para la persona que sigue sufriendo, la persona que sigue cautiva en la cárcel del sufrimiento y resentimiento, eres tú. Entonces, más que para la otra persona, es para ti. Hoy decido perdonarme a mí. Fui víctima de esto, pero no voy a seguir víctima de mi pasado, sino que voy a hacerme responsable de mi éxito y de mi futuro. ¿Ok? Te voy a dejar 3 frases poderosas que me he apuntado aquí y que a mí también me han servido, como lo es que perdonar no te hace débil. O sea, perdonar no es como que, bueno, esta persona ganó. No, perdonar, al contrario, te libera y te empodera. Perdonar o elegir perdonarte
es soltar el dolor y abrazar tu historia, porque recuerda que tu historia es tu propósito de vida y es allí donde Dios quiere obrar en ti. ¿Vale? Y número 3, mi historia no define mi futuro, pero la decisión que tomo hoy de sanar sí que lo define. ¿Vale? Quiero dejar una acotación aquí que es un ejemplo de mi vida. Y es que, por ejemplo, que Ragnar, mi perrito, me está moviendo el trípode. Vale. Un ejemplo de mi vida es que, por ejemplo, por mucho tiempo yo viví triste y juzgaba a mis padres, sobre todo a mi mamá. Porque yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo una madre puede abandonar y dejar así a su hija así sin más? Ragnar, no. Lo siento. Vale. ¿Cómo puede una madre dejar así sin más a su hija? O sea, si los hijos son lo más importante de la persona, ¿no? Pero un día decidí también ver las cosas con perspectiva y ver que también mi madre hizo lo que pudo con lo que ella tenía. O sea, quizás ella también fue una mujer herida, fue una mujer que pasó por muchas cosas y para ella en ese momento quizás la mejor decisión para ella y para mí fue tomar esa decisión de dejarme a otra persona y que otra persona me cuidara en lugar de ella. Y yo no lo veía así, yo lo veía como que qué mala, o sea, ¿cómo puede dejar eso? Pero no, ella en su momento quizás vio que lo más conveniente para mí era dejarme con otra persona. Y cuando yo empecé a verla a ella con amor, a ver que ella también fue herida y fue una mujer pues que sufrió muchísimo, entendí que comprendí su historia, me hizo estar tranquila, me liberó y la verdad es que hoy tenemos una relación bastante buena de hablarnos, cómo estás, tal, unas risas. Entonces, valió la pena y mereció la pena en el sentido de que vale, que se me colgó el video. Te quería decir es que tienes que aprender a ver las cosas con perspectiva, en lugar de verla como víctima, como que todo te pasa a ti, como que solamente eres tú la única persona que sufre. No, todas las personas tienen un proceso y que también todas las personas han sido heridas. Entonces, no intentes que te entiendan a ti, sino que empodérate tú de lo que te pasa. Sé tú la que saque esa fortaleza y ese poder de eso que te pasó, en lugar de pobrecita yo, decir, epa, soy responsable de esto y lo que me ha pasado no define quién soy, sino lo que hoy decido ser y hacer por mí. Así que bueno, dejo este video por aquí y nada.